Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es jueves 23 del mes de enero. Vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Quiero invitarte para que en los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en acción de gracias al gran poder de Dios, por la salud de Yerlin Jacqueline Laínez Canales y Nelson José Cepada, por la salud de Tatiana, Gladys Ofelia Vázquez, Antonio Retama Martínez, Miguel Barrón y Pancho Sotelo, Juan Carlos Delgado, Yolanda Milán, José Naquera, Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Arelis Labrador, Kenia Miguelina Estrella Batista, por la familia Vázquez Agudelo, Sotelo Encinas, Ramón López, Crescencio Polanco y Delmi Polanco, Emmanuel y David y Abraham, Alejandro y Samuel Moscosa, por el embarazo de Catherine Bautista, para que el bebé venga a este mundo lleno de bendiciones. Oramos por Eustargio Retama para que Dios lo proteja y lo bendiga. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Teresa de Jesús Hernández, Walter Urgiles, Ruperto Medina, Manuel y María Guadalupe López, José López, Alba Marina Gómez de Cáceres, Francisco Javier Santini, Francisco Santini Arroyo, Juan Antonia Jacobo de Peraza, José María Heredia, Wendy Damián, César Augusto Chitiba Enciso, Lina Pérez, José Manuel Gutiérrez, Porfirio Ramón, Miguel Oswaldo Velasco Sánchez, Gaudis Hernández. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestras miserias, de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor y Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39 decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y las estrellas. Tu palabra creó el amor y nos diste cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar,
seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía en este día jueves 23 del mes de enero. Oramos por cada una de nuestras intenciones y, como siempre, en cada Eucaristía vamos a hacer uso de la palabra de Dios, recordando que esta Biblia es la Reina Valera 1960, Biblia de los protestantes, antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. ¿Por qué utilizo esta escritura? Dirán algunos, ¿no? Porque es la misma escritura que utilizan los protestantes y con ella vamos a demostrar la importancia, primero, del sacerdocio, segundo, de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque para los protestantes Cristo eliminó el sacerdocio y luego que la Eucaristía no es ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, sino simplemente es una representación, es un simbolismo, es cualquier cosa menos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso vamos a utilizar la versión de ellos, de la Reina Valera, para desmentirlos y así ustedes católicos cada día puedan fundamentar su verdadera fe. Porque recuerden, no se le puede creer a cualquier inspirado por Dios. Recuerden lo que dice el libro del profeta Jeremías. Vamos a comenzar con esa cita bíblica, ¿no? Jeremías capítulo 14, versículo 14, de la Reina Valera, que es lo más interesante, ¿no? Oiga, me dijo entonces Jehová, recuerde, estamos utilizando la Reina Valera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Falsamente profetizan. Y oiga lo que dice, no los envié. Oiga, Dios no los envió. Eso de que es que yo tuve un sueño, tuve una revelación y el Señor me dijo, el Señor me ha inspirado, el Señor me ha llamado, el Señor me ha hablado, aleluya, gloria al Señor. No se pongan a estar creyendo en cuentos chinos, señores. Hay que tener una fe sólida, una fe fundamentada en el Señor. ¿Por qué? Porque la llamada de Dios, queridos hermanos, la confirma la Santa Madre Iglesia. Ejemplo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, camino a Damasco. Dios sí que le habló a Pablo, porque a ese sí le habló cuando se llamaba Saulo. Dios le habló. Y cuando Dios le habló, le dijo qué tenía que hacer. Es más, le dijo, vas a ir donde un tal Ananías. Y luego Dios le habló a Ananías y Ananías le reclamó al Señor. Y le dijo, Señor, pero es que a usted se le olvida que ese es un perseguidor de cristianos, que ese está encarcelando, que ese anda buscando para matarlos, para asesinarlos. Y el Señor le dijo, usted tranquilo, yo lo he elegido. Porque Dios es el que llama. Y luego confirma la iglesia. ¿Por qué confirma la iglesia? Porque la iglesia fue la institución que el Señor creó y dejó para que nosotros nos agregáramos a ellas y fuéramos salvados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, señores. Por eso es importante tener en cuenta que no cualquier inspirado por Dios o de esos que se llaman inspirados por Dios se le puede creer. Así de sencillo. Tengan cuidado con eso. Oiga lo que dice Jeremías. Dice, no les envié, ni les mandé, ni les hablé. Oiga, Dios
no los envió, no los mandó, ni les habló. ¿Qué dicen ellos? Es que el Señor me reveló, es que tuve un sueño, aleluya, gloria al Señor, y el Señor me acaba de decir, Petronilo, que usted en su finca tiene una vaca que le va a parir, y si no me da el becerro, la vaca se le va a morir, y hay muchos bobos, tontos, que se dejan meter los dedos en la boca y la mano en el bolsillo, creyendo con ese cuentico, es que el Señor me inspiró, es que el Señor me dijo, es que el Señor, sí, yo puedo decir ahorita que el Señor anoche me regaló a mí un sueño y me dijo que aquel que hubiese entrado hoy a la misa y está escuchando la predicación y no termine la misa, se muere. A ver si me van a creer. No, a uno, el sacerdote no, pero a cualquier tonto inspirado sí, porque hay gente que es tonta, así de sencillo. Oiga, dice el Señor, Jeremías 14:14, no los hablé, ni les mandé, ni los envié. Y oiga lo que viene. Visiones mentirosas. Mire, yo le he echado a ustedes este cuentico varias veces y no me cansaré de volver a repetir. Un día allá en mi parroquia, en Santa Lucía, estaban unos protestantes en la esquina de la plaza y la casa sacerdotal donde yo vivo tiene una segunda planta, es donde está la casa, porque en la parte de abajo se está acondicionando para hacer unos salones. Y entonces yo escuchaba y me asomé ahí a la terraza, me senté a escucharlos y decía el supuesto pastor que el Señor se lo había llevado y lo había transportado al tercer cielo y que en el tercer cielo habían calles de oro y que había arena y que había polvito que era de oro, y entonces que él le decía al Señor, gloria al Señor, aleluya, Señor, permíteme llevar este polvito a la tierra, este oro para repartirlo para los pobres, y yo con ese deseo de agarrar y llenarme los bolsillos para traerles esas bendiciones a ustedes, pero el Señor me dijo que no podía traer nada de lo que estaba allá. Y yo no entiendo cómo la gente boba casi que botaba las babas escuchando tremendo cuento, porque es así. ¿Quién le dijo a usted eso? O sea, cualquier persona entonces de la noche a la mañana se hace llamar. Por eso dice sabiamente la palabra de Dios. Oiga, tengan cuidado y revisen, ¿sí? Revisen para que no caigan en cualquier inspiración falsa, porque hay inspiraciones que son bien falsas, señores. ¿Eso dónde lo encontramos? Si mal no lo recuerdo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver si lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Oiga lo que nos dice. Escucha, vamos a ver si es esa la cita bíblica, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? Oiga, aquí dice 2:1, perdón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, dice la palabra de Dios, ¿no? Qué interesante, qué interesante. O sea, vendrán primero la apostasía, dice la palabra de Dios, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hay que tener cuidado. También la palabra de Dios dice, examinad los espíritus para saber si eso viene de Dios o no. Hay que examinarlos. ¿Por qué? Porque no se le puede creer a cualquier persona. Así de sencillo, por eso dice Jeremías, dice la palabra de Dios, yo no les hablé, visiones mentirosas, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, es lo que ellos le dan a ustedes por profecía, y la gente tonta le cree, porque ese es el problema, que la gente le cree a esta gente. Oiga, Satanás también hace milagros. Tiene que manifestarse, según dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Ese vago y sinvergüenza se manifestará, hará grandes obras, pero que la fe de ustedes que está verdaderamente puesta en el Señor Jesucristo no se deje llevar por esa sinvergüenzura del demonio. No, pero es que el demonio tiene servidores y son más astutos. Por eso el Señor dice, aquellos son más astutos que los hijos de la luz, y porque esta gente es astuta. Por eso a ustedes se le predica con la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar,
no se pongan a creerle a cualquier persona. Así de sencillo. Segundo, porque la palabra de Dios hoy nos habla de un sacerdocio. ¿El sacerdocio de quién? De Cristo. Ahora, ¿cómo el Señor instituyó su sacerdocio? Basta más nada que veamos nosotros el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 26. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo este pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Así de sencillo. Y luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed todos de ellas, porque esta es mi sangre. Ahora, fíjense cómo el Señor instituye su sacerdocio. Lucas 22, 19 de la Reina Valera, que es lo más interesante. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo: esto es, oiga, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y aquí viene la orden. Hagan esto, hagan una orden. De ahí viene la palabra ordenación. Aquel que se ordena sacerdote recibe una orden que viene del Señor y que se ha transmitido de generación en generación a través de la imposición de las manos, para ser esa persona que va a ofrecer, como dice la palabra de Dios, el pan de tu Dios, el pan del cielo, que no lo ofrece cualquier persona, sino aquellos que son instituidos por el Señor. Que los sacerdotes son unos pecadores, claro que sí. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante lo describe claramente y dice: el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Debe ofrecer sacrificio primero por el perdón de sus pecados, ya que él está envuelto en debilidades. Así de sencillo. Claro que sí somos pecadores. Por eso la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10 dice claramente: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores, pero hay alguien que Dios llama. Así como llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, así como llamó a Pablo, así como llamó a Timoteo, llamó a Tito y así sucesivamente, también nos llama a nosotros para que ofrezcamos ese pan de Dios, y que nosotros también tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras miserias y por nuestros pecados, ya que estamos envueltos en debilidad. Decimos como Pedro, que Pedro también le dijo al Señor: Señor, aumentanos la fe. Así de sencillo, claro que sí. Por eso dice la palabra de Dios, oiga, en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Así de sencillo. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Entonces, fíjense cómo el Señor le da la orden a los apóstoles. Ahora, esa orden, esa llamada, ¿quién la confirma? Ya Jesucristo ha muerto, ya Jesucristo ha resucitado, ya Jesucristo se ha ido al cielo. Entonces Jesucristo, para poder confirmar esa llamada, creó una institución que se llama la iglesia. La iglesia que, como dice Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Basta que lo leamos. San Mateo capítulo 16, versículo 18, aquí de la Reina Valera. Oiga lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que son las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti, oiga, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor le da las llaves del reino de los cielos? Haciendo memoria de aquel dato histórico que encontramos en el Antiguo Testamento, donde el rey le entregaba las llaves al mayordomo, y cuando el rey se iba, el mayordomo con las llaves tomaba el puesto del rey y se le daba la autoridad y se le decía: si tú abres, entrarán, y si tú cierras, nadie saldrá después del rey. Tú mandarás, en pocas palabras. Por eso
el Señor le entrega las llaves a Pedro para decirle: Pedro, después de mí, usted es el que va a llevar las riendas de la iglesia. Así de sencillo, yo estaré allá en el santuario del cielo, porque fíjense cómo la primera lectura de la carta a los hebreos nos habla que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote que se ofreció por nuestra salvación. ¿Y qué se ofreció? ¿Qué ofreció el Señor por nuestra salvación? Su propia vida. Por eso le dijo a sus apóstoles: tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beba, esta es mi sangre. Por eso en San Juan capítulo 6, versículo 51, el Señor le dijo a los apóstoles: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Y en San Juan 6:55 le dijo: el que bebe mi sangre también tiene la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre se une a mí y yo me uno a él. Así de sencillo. Por eso San Pablo, porque a mí me encanta la carta de Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo describe la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros los católicos no tenemos sana doctrina, que muchos de nosotros los católicos nos da pereza leer la Biblia. Nos da pereza, nos aburre. Muchos van a misa y están pensando en la inmortalidad del cangrejo, en que los pajaritos vuelan de para atrás y no están pendientes de la celebración de la Eucaristía. No se dan cuenta del gran misterio que se hace presente en medio de una celebración de la Eucaristía. Así de sencillo. Y entonces, fíjense cómo dice la palabra del Señor: y las puertas del Hades. Le dijo el Señor a Pedro, cuando le dio las llaves: las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado. ¿Dónde? En el cielo. Esa iglesia tiene a Pedro, y luego de Pedro vino el segundo papa Lino, el tercer papa Cleto, después vino Clemente, y así sucesivamente, hasta llegar al Papa Francisco, que es el que tenemos actualmente. Yo como sacerdote, a mí me preguntan: ¿a usted quién lo ordenó sacerdote? Yo digo: a mí me ordenó sacerdote el que es actual cardenal secretario del Estado Vaticano, llamado Pietro Parolin. A él, ¿quién lo ordenó obispo? Vamos a ponerle un nombre: lo ordenó el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI fue el sucesor del Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue el sucesor de San Juan Pablo I. San Juan Pablo I fue el sucesor de Pablo VI. Pablo VI fue el sucesor de Juan XXIII. Y así sucesivamente puedo nombrarle todos los papas hasta llegar a Pedro. Sucesión apostólica. ¿Dónde tiene el que en la noche a la mañana se hace llamar pastor? Aleluya, gloria al Señor, porque tuve una revelación y el Señor me dio el pastorado. Y a ver, ¿quién lo ordenó a usted pastor? Dios mismo. O sea que cualquier tonto atolondrado que quiera hacer plata, o cualquier tonto atolondrado que quiera engañar a la gente, dice que el Señor le dio el pastorado y punto. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? Si aquí cualquier persona puede llegar a la esquina y fundar una secta y montar un chiringuito y agarrar 4 tontos y meterle los dedos en la boca y luego meterle las manos en el bolsillo, diciendo que, como dice Malaquías capítulo 3 o capítulo 5, si mal no recuerdo, 3, creo que es 3:5, 3:7, dice que si usted no paga el diezmo le está robando a Dios, porque así malinterpretan la palabra de Dios y le meten los dedos en la boca y la mano en el bolsillo a los tontos, cobrándoles un diezmo. ¿Quién le dijo a usted eso? Si dice San Pedro, San Pablo y la palabra de Dios, que el que dé de corazón, lo que dictama su corazón, lo que diga su corazón. Así de sencillo. Es más, lo que se manda a hacer en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué es? La colecta. Que Pablo les dice: todo durante la semana aparten algo para que el domingo lo lleven, lo den en la ofrenda. Eso es lo que se manda. Pero lo que pasa es que, claro, como hay gente que no conoce la sana doctrina, y entonces de la noche a la mañana terminan siendo protestantes evangélicos y se olvidan de la grandeza de lo que es la sana doctrina, volviendo otra vez a la iglesia. Entonces Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya Cristo les ordenó sacerdotes, porque en la última cena les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Hagan una orden, esto en memoria mía. Segundo, el Señor creó la iglesia, la institución de la iglesia, que es santa porque la fundó Cristo, pecadora porque todos los que estamos dentro somos una cuerda de pecadores, así de sencillo. Entonces, Cristo, que edificó esa iglesia, le dijo a Pedro: toma, Pedro, aquí están las llaves del reino de los cielos. Luego le dijo: tranquilo, que los poderes del infierno jamás podrán contra ella. San Mateo capítulo 16, versículo 19. Luego le dijo: tranquilo,
Eche para adelante en esa iglesia. Por eso San Pablo, cuando descubre la grandeza de la llamada del Señor, Pablo escribe en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor. ¿Y qué recibió Pablo del Señor? Todo lo concerniente a la sana doctrina, a la enseñanza de la sana doctrina. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y le dice, epa Timoteo, para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pablo describe la iglesia como el lugar donde usted va a encontrar la verdad. Porque cuando usted va a la iglesia buscando al Señor, se va a encontrar con Él. Cuando usted va a la iglesia buscando a la gente, se va a encontrar con la gente. Y luego, si te encuentras con el Señor, vas a encontrar la santidad, vas a encontrar un modelo de vida, vas a encontrar cómo tienes que vivir cristianamente. Pero si te encuentras con la gente, ¿qué vas a encontrar? La gente es chismosa, la gente es metida, la gente es habladora, la gente es murmuradora, la gente es criticona, y usted caerá también en ese mismo pecado. Porque sí, querido hermano, con todo el respeto del mundo, pero dentro de la iglesia hay gente que es muy metida. Gente que tiene una vida tan aburrida que tienen que meterse en la vida de los demás. Pues eso es lo que hace parte de la iglesia, porque somos pecadores. La iglesia es el hospital de los pecadores. Por eso también Pablo le escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 21. Vamos a leerlo textualmente. Vamos a ubicarlo aquí rápidamente. Efesios, capítulo 3, Efesios, aquí está. Carta a los Efesios, muy bien. Capítulo 3, versículo 20-21. Escribe, y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Dios, sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? ¿En la que funda Petronilo de la noche a la mañana? ¿En la que funda Teodoro Pánfilo? ¿O María Cristina? Porque ahora como son pastoras, no solamente es pastor, ahora también son pastoras. Y entonces no, la fundó Yesenia Ten, no, la fundó María Teodora, la fundó María Cristina. Sí, porque ahora se hacen llamar pastora. Entonces uno saca conclusiones. Pastor, pastora, pastorcitos. ¿Sí? Oiga, dice la palabra de Dios, Efesios 3:21, a Él, a Dios, la gloria en la iglesia. Textualmente, léalo, búsquelo. Y de la Reina Valera. ¿De cuál iglesia nos está hablando el Señor? De la iglesia que tiene la sana doctrina. Porque usted, para poder descubrir la verdad del sacerdocio de Cristo, que es de lo que nos habla hoy la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 7 y capítulo 8, que nos describe todo lo concerniente al sacerdocio de Cristo, sumo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, de ese sacerdocio del cual participamos nosotros como parte del pueblo de Dios, pero también participamos a aquellos que son llamados para ser parte del sacerdocio ministerial de Cristo, para que a ejemplo de Cristo y por mandato de Cristo se ofrezca al pueblo de Dios el cuerpo y la sangre de Cristo, que como dice el mismo Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así de sencillo. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo se ofrece en la iglesia, pero no en cualquier iglesia. ¿Usted cree que si, como dicen los protestantes, es que el Señor, es que la iglesia católica se corrompió? Vamos a analizar esta frase, ¿no? La iglesia católica se corrompió. Pregunto, si la iglesia católica se corrompió, aquel mandato del Señor, aquella profecía del Señor, aquello que el Señor le dijo a Pedro cuando edificó la iglesia, que ni siquiera los poderes del infierno la iban a destruir, entonces no se cumplió. Y si eso no se cumplió, Cristo dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque dijo algo que no se cumplió. Entonces no es Dios. Por eso
no se puede creer en esa afirmación de que la iglesia se corrompió porque los que estamos dentro somos pecadores. No, porque la iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. Y como es de Cristo, formamos parte de esa iglesia a aquellos que creemos en el Señor, que hemos sido bautizados y que nos vamos agregando para ser salvados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si quiere, leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a ver a dónde se añadían. 47, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a través del sacramento del bautismo, los que habían de ser salvados. Entonces la iglesia nos salva. Claro que sí. Por eso Pedro escribe en una de sus cartas, en el capítulo 3, el bautismo nos salva, porque el bautismo nos agrega a la iglesia, porque la iglesia nos salva a nosotros, nos salva. Así de sencillo. Por eso es importante conocer la sana doctrina. No se puede usted dejar llevar por cualquier persona y por cualquier atolondrado. Ay, padre, pero es que ellos llegan con la palabra del Señor y entonces le están predicando a uno la palabra del Señor y uno no sabe si creerles o no creerles. ¿Usted qué nos dice, padre? Oiga, la palabra de Dios es muy clara. La palabra dice que el diablo también conoce de Biblia. Claro que sí. Les voy a poner el mejor ejemplo, Jesucristo y Satanás. Cuando Cristo, después de ser bautizado, se fue al desierto, duró 40 días y 40 noches. Y al salir del desierto, dice la palabra de Dios, sintió hambre. ¿Sí? Y en eso se le aparece don Satanás, el demonio. Léalo, lea la Biblia. Y luego dice que el demonio le dijo a Jesucristo, dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Luego el demonio lo llevó a la montaña más alta del mundo, le mostró todo el universo, todo el mundo y le dijo, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Y el Señor le respondió, solo al Señor servirás y a Él adorarás, porque escrito está. Y el diablo dijo, le di 2 tentaciones, el pan, y me dijo, escrito está que de pan no vive el hombre. Le puse todo y me dijo, escrito está que solo a Dios servirás y a Él adorarás. Pues lo voy a tentar con la palabra de Dios, porque el diablo también conoce. Y el diablo le dijo, escrito está. Y le fue y le citó un salmo donde dice, y lo llevó a la punta más alta del templo y le dijo, si te lanzas, Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna, le dijo Satanás, escrito está. Y el Señor le respondió, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo también sabe de Biblia, el diablo también hace milagros. Es que la gente es atolondrada y tonta. El diablo también hace milagros. Tendrá que aparecer el apóstata. ¿Dónde está? Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Voy a leérselas textualmente para que con esta terminemos la reflexión del día de hoy. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Escuche lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Oiga, vamos a leerlo del 1 en adelante. Oiga, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, en estos días lo explicaba, lo vuelvo a explicar, porque todos los días siempre va a llegar gente nueva a escuchar la Santa Misa. ¿Cuántas veces ustedes escucharon decir que el mundo se iba a acabar en el año 2000?
¿Cuántos tontos atolondrados le metieron los dedos en la boca con ese cuento? ¿Cuánta gente todavía hoy en día? Ahí está, mire, busquen en internet aquel falso pastor que dijo que el mundo se iba a acabar en el 2026, ahora sí, el mundo se va a acabar. Gente tonta, gente atolondrada, porque no hay otro nombre para colocarle a esa gente que se pone a creerle a cualquier persona. Sí, se pone a creerle a cualquiera. Oye, luego dice, nadie los engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así de sencillo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, oiga, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, oiga, viene con gran ¿qué? Poder, y señales, y prodigios, oiga, hará prodigios, hará señales, hará grandes cosas, pero son prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, no creyeron en la verdad. Es que ¿cómo voy a creer yo que Jesús se va a quedar en un pedazo de pan como este? O sea, ¿cómo lo creo? El que piensa de esa manera, simplemente está pensando como Satanás. Porque aquí el único que no quiere que usted crea que Jesucristo está en un pedazo de pan es Satanás. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice el Evangelio de San Lucas que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, porque nada hay imposible para Dios. Y si Dios se quiso quedar en un pedazo de pan, ¿cuál es el problema? Si Jesucristo se quiso quedar su sangre en un poco de vino, ¿cuál es el problema? Si Jesucristo le dijo a los apóstoles en San Juan 20:22, a quienes usted le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, le dio esa autoridad a los hombres, ¿cuál es el problema? Por eso Pablo de Tarso escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 18, 19 y 20, somos nosotros los embajadores de la misericordia de Dios y les hablamos y les exhortamos como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios, no sean tercos. Si Cristo quiso dejar ese gran ministerio, ¿cuál es el problema? Si Cristo quiso dejar una iglesia para que a esa iglesia se agregaran todos los que iban a ser salvados, ¿cuál es el problema? Si Cristo quiso colocar al frente de esa iglesia a hombres pecadores como Pedro, como por decir los apóstoles y los sucesores y todos los que estaban al frente de la iglesia y todo aquello que fueron colocándose año tras año, siglo tras siglo, ¿cuál es el problema? Si Dios hace lo que Él quiere, así de sencillo. Si Jesucristo dijo, ya no tendrán más sumo sacerdote, yo voy a ser el sumo sacerdote y ustedes participarán de este sacerdocio y les pondré sacerdotes para que le den el pan del cielo, y por eso les dio la orden en Mateo 26:26 y en Lucas 22, cuando les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto, les dio la orden en memoria mía. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha gente quiere que Dios haga lo que ellos quieren. Y usted no está para mandar a Dios, usted está para obedecer a Dios. ¿Dónde en la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos? ¿Dónde lo dice? Pero la gente le cree a aquel inspirado por Dios. ¿Dónde en la Biblia dice que el pan es un simbolismo, que el vino es una representación? Pero la gente le cree a aquellos que son inspirados por Dios.
¿Dónde la Biblia dice que cualquier persona de la noche a la mañana se puede autoproclamar? Si Hebreos 5 del 1 en adelante dice, nadie puede atribuirse, nadie puede apropiarse de una llamada que Dios no le ha hecho. Pero la gente le cree a cualquiera. Claro, como hablan bonitos, claro, como tienen un poder de convencimiento. Oiga, Satanás también le inspira a usted el poder de convencimiento, porque ha puesto plata y no pierdo. Que si Satanás se te aparece a ti en este momento y te lleva como llevó a Jesucristo a la montaña más alta y te dice, si te postras y me adoras, te haré dueño de todo esto, mandarás en todo esto y te haré requete contra multimillonario, les aseguro que algunos vagos y sinvergüenza harán así, vengas en tu reino. Y dígame si no es verdad. Claro que sí. Porque muchos de doctrina de Cristo, no, nada, se dejan llevar por cualquier tontería. Se dejan llevar por cualquier tontería. Cuidado, cuidado, y les pasa a ustedes como aquel hombre que todos los días le decía al Señor, Señor, quiero ganarme la lotería para vivir feliz y morir feliz. Y un día el Señor, todos los días le escuchaba la misma oración y dijo el Señor, bueno, voy a concederle el deseo que tanto quiere, que se gane la lotería para que sea feliz y se muera feliz. Y se ganó el hombre la lotería más grande de su país, no sé cuántos miles y millones de dólares. El hombre de tanta felicidad le dio un infarto y se murió feliz. Y no disfrutó de nada, porque así son algunos, ¿sí? Así son algunos, le piden al Señor cosas innecesarias. Por eso dice la palabra del Señor, Señor, no me des riquezas porque me puedo apartar de ti. No me des pobreza, Señor, porque puedo pecar y robar. Dame lo justo, dame lo necesario. Tarea para el día. ¿En qué parte de la Escritura está esto? Señor, no me des riqueza ni pobreza. Dame lo justo, dame lo necesario. Porque si me das riqueza, me puedo apartar de ti y olvidarme de ti. Si me das pobreza, puedo caer en pecado y robar. Dame lo justo, dame lo necesario. ¿Y qué parte de la Biblia está? Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor todos los días, que nos dé lo justo y lo necesario. Queridos hijos, para concluir, sana doctrina. Siempre sana doctrina. Tenemos un sumo y eterno sacerdote, Cristo, que ya no muere más, está en el santuario del cielo. Ese sumo y eterno sacerdote nos ha dejado su cuerpo y su sangre para que ustedes y yo comamos y bebamos y podamos alcanzar la vida eterna. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo lo comemos en la iglesia, no en cualquier iglesia, en la que Cristo edificó. No en cualquier chiringuito, no, en el que el Señor, iglesia que el Señor edificó. En esa iglesia usted tiene que acercarse con un corazón puro y sincero a decirle al Señor, Señor, soy un pecador. Así como se le acercó el leproso, así como se le acercó la gente que tenía pecado y le decía, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Dios siempre te va a perdonar. Porque dice 1 San Juan capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, bueno es Dios para perdonarnos. Que la gracia de Dios nos acompañe en este día. Fíjense algo, termino con el Evangelio. El Evangelio decía que cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a los pies y gritaban. A mí me encanta cuando Jesús tiene episodios con Satanás, porque Jesús quiere demostrarnos a nosotros que ante su presencia el demonio tiembla. Lea Santiago, la carta de Santiago. Santiago nos dice claramente, ¿tú crees que existe Dios? Pues hace bien, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso también lo creen los demonios y no por eso son salvados. Segunda de Santiago, carta de Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y saben qué hacen los demonios cuando se aparece Jesús? Tiemblan. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen muchos católicos? Se burlan del Señor. Se burlan de Dios. Eso hacen muchos, burlarse de Dios. Hoy vemos cómo los demonios se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Sabían, los demonios saben quién es el Hijo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Nosotros, digo nosotros porque quiero hacer referencia a toda parte de la humanidad. Muchos todavía
no reconocen quién es Jesús, no saben quién es Jesús. ¿Y por qué no saben? Porque desconocen las escrituras. Por eso San Jerónimo, traductor de la Biblia, del griego, del hebreo, del arameo al latín, escribió sabiamente: desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Que ojalá nosotros en cada Eucaristía podamos conocer más al Señor, podamos conocer más a Dios. Por eso en cada Eucaristía les hablamos con la palabra de Dios para que se enamoren y conozcan más a nuestro Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, antes de colocar la ofrenda del pan y del vino, elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que cada día seamos buenos y mejores cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que cada día conozcamos más a Cristo, para que cada día conozcamos más la doctrina de Cristo, nos enamoremos de la iglesia, de la Eucaristía, seamos cristianos verdaderos, convencidos, seguidores del Señor. No importa que la gente hable y critique, usted siga a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a colocar la ofrenda del pan y del vino y ustedes coloquen la ofrenda de No su pan. solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin Santo, cesar: santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo es el Señor.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, de quienes has llamado de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga Cordero de a cada uno Dios, que de quitas el ustedes. pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina, darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta y compartirlo para que puedan llegar a muchas más personas. Si deseas alguna intención para la celebración de la Eucaristía, misas gregorianas o alguna intención en particular o en especial, no olviden escribirme. Aquí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz jornada. Que Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.